Gracias a Dios por este tiempo que nos permite para estar juntos. Y quiero invitarlos a que puedan buscar ahí en la primera carta de Pablo a Tito. Vamos a leer este versículo a modo de introducción y luego vamos a leer rápidamente la confesión y luego vamos a volver a Tito para que nos ayude a entender un poco el tema que trata el capítulo 16 de la confesión de fe. Y el capítulo habla acerca de las buenas obras, ¿no? Sé que es una palabra que por ahí estamos muy familiarizados, es muy común usar en nuestras oraciones, en los momentos de compartir, hablar de las obras, de los frutos, de distintas maneras de la misma cosa. Y el capítulo 16 de la confesión nos habla acerca de un tema muy, muy particular para nosotros en este tiempo y también muy particular y necesario para aquella época. Estamos hablando del siglo XVI y algo muy interesante en la confesión, hermanos, es que la mayoría de los temas de los 32 capítulos que la confesión habla son temas que eran relevantes para su época, ¿no? No era que tenían que ocupar 32 capítulos y decían, vamos a poner así a la Bartola lo que se nos ocurre, sino que cada tema en particular era una situación puntual que la iglesia estaba sufriendo y que necesitaba instrucción, ¿no? De manera que la confesión para nosotros hoy hay muchas cosas que a veces pasan desapercibidas, pero para la época eran cruciales para alimentar su fe, para tener dirección, para recibir instrucción, y pensemos que estamos hablando de una época totalmente distinta en cuanto a todo, ¿no? A la comunicación. La única manera de comunicarse era por medio de cartas, y las cartas tardaban, meses y años en llegar de un lugar a otro. La movilidad era totalmente distinta. La mayoría de los viajes se hacían a pie. En muchos casos se podían hacer en carruajes o en carretas, que también tardaba una barbaridad, y uno llegaba casi sin diente al lugar porque la carreta vibraba todo, y si era un lugar más lejos tenía que hacerse en barco y también llevaba mucho tiempo. Entonces todo era otro mundo completamente al que nosotros conocemos, y había una carencia enorme por la influencia que el catolicismo había llevado adelante en todo el mundo prácticamente, ¿no? Y este tema en particular era crucial porque afectaba la salvación o el evangelio que encontramos en la palabra, ¿no? Cabe destacar que para la mayoría de las personas de la época no solamente no tenían una Biblia en su idioma, sino que la mayoría de ellos eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, y sobre todo que las únicas Biblias que había, que tampoco estaban al alcance de todos, estaban escritas en latín, en un idioma que ellos desconocían, ¿no? Entonces había una carencia de instrucción, no había Biblias, no había enseñanza bíblica por ningún lado, de manera que cuando los hermanos piensan en la confesión de fe, están pensando en poder atacar en un solo golpe a todas estas necesidades, ¿no? Y este tema es tan crucial porque afecta de lleno el evangelio, ¿no? Para el siglo XVI, el catolicismo, dentro de todas sus atrocidades que había llevado adelante, ellos decían que la única manera en que una persona podía salvarse es por medio de las obras. Entonces era la manera en que ellos tenían agarrado a las personas, y en ese engaño que ellos le proclamaban a las naciones, manipulaban a la gente según sus intereses personales, ¿no? Algunas cosas quiero mencionarles rápidamente para que podamos entender un poco el contexto.
ellos hablaban de una justificación por las obras, y esto implicaba que para que una persona pudiera ser justificada por Dios era necesaria las obras, y a través de las obras, según la cantidad de obras que una persona hacía, esa persona podía llegar a ganarse el favor de Dios y en consecuencia ganar su salvación. Entonces ellos eran la regla de medida para ver qué obra era válida o no, ¿no? Y ahí entraban un montón de cosas, hasta abusos sexuales, ¿no? Como parte de esa obra que una persona podía dedicar a Dios y ganar así su justificación. Curiosamente, hace poco estuvimos viendo un documental de de un grupo religioso que también usan la Biblia y hablan de un evangelio parecido al que está en las Escrituras, pero tienen la misma práctica de la Iglesia Católica del siglo XVI, donde exigían a la gente obras, ¿no? Mano de obra gratuita, sacrificio de las personas trabajando para el liderazgo, para la edificación de la iglesia, para llevar a las personas de un lado al otro. Pero no estamos diciendo algo coherente y normal que todos haríamos, ¿no? Sino cosas extravagantes, cosas completamente descabelladas y que la Biblia condena. Pero el punto era, si hacen esto, se van a ganar la salvación. Un poco lo que pasaba en el siglo XVI. Bueno, también la Iglesia Católica proclamaba para aquella época que era necesario participar de los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, que era, bueno, tomar de la copa y de la bien conocida hostia que algunos conocen. Estos también ellos proclamaban que era un medio de gracia para la justificación y que esto contribuía a la salvación. Bueno, también hablaban de la necesidad de penitencias y de la confesión de pecado ante un sacerdote, y esto era una buena obra a los ojos de Dios y que les permitía a las personas también acumular obras para reconciliarse con Dios. Bueno, también hablaban de la caridad, y una de las cosas que explotaron a más no poder es la venta de indulgencias, ¿no? La venta de indulgencias era algo que si yo tenía un familiar que ya había muerto y yo no tenía la certeza de si estaba en el cielo, como ellos enseñaban la doctrina del purgatorio, gracias, la doctrina del purgatorio, entonces para que él tuviera menos sufrimiento en el purgatorio y pudiera salir rápidamente de ahí y pasar al cielo, yo podía pagar una indulgencia, ¿no? Y eso era algo que ellos explotaron a más no poder. Pero esto era el contexto, hermanos. Esto era lo que pasaba, esto era lo que el ciudadano promedio de la mayoría de las naciones en Europa creían. Era esto, su cabeza funcionaba a la luz de esta enseñanza. Tengo que hacer obras y no había nada en donde ellos pudieran afianzar y tener seguridad de su salvación, de su perdón. No había un evangelio bíblico, no había una claridad en cuanto a las escrituras, en cuanto al perdón de pecado. Todo era exigencia tras exigencia y trabajar en un potencial o en una potencial posibilidad de alcanzar su salvación. Era algo desesperante porque no había ninguna seguridad de nada. Porque ellos de alguna manera decían, bueno, si ustedes llegan a esta capacidad de obras, bueno, cuando llegaba una persona a eso le exigían un poco más. Y siempre estaban corriendo la vara para que nadie llegara y todos el tiempo estuvieran dependiendo de lo que ellos decían. Bueno, esta era la situación. Y en este contexto se escribe el capítulo 16 que vamos a leer de la confesión. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3 de la carta. Capítulo 3 de la carta que Pablo escribe a Tito, versículo 8, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo está
como lo encontramos en otras cartas también, animando y haciendo algunas recomendaciones a sus colaboradores, en este caso a Tito, y él le dice, bueno, que él tiene que insistir firmemente, sin claudicar, con fidelidad, que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Curiosamente, la carta que Pablo le escribe a Tito, uno de los temas centrales de la carta es el tema de las buenas obras. Todo el tiempo va a estar hablando de la necesidad de hacer obras. Bueno, el Señor Jesucristo nos habló claramente de que un cristiano puede identificarse por sus obras, por cómo vive, por cómo se comporta, por cómo reacciona, por qué cosas busca, Entonces la Biblia está completamente empapada del tema de las buenas obras. Y es algo que nosotros debemos reconocer rápidamente porque está íntimamente relacionado con nosotros, con nuestra fe. Y es por medio de las obras que nosotros podemos llegar a saber si estamos caminando correctamente o no. Pero Pablo le escribe a Tito y le dice que estas son las tareas que los que creen en Dios tienen que ocuparse y la palabra que usa ahí son buenas obras. Ahora, hermanos, ¿qué son las buenas obras? Porque este tema es central para nosotros. Es de vital importancia que yo pueda identificar qué es una buena obra. Porque si yo no puedo identificar bíblicamente o según lo que la teología bíblica me enseña, entonces yo, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo es una buena obra? ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo es agradable delante de Dios? ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo es conforme a esos frutos que tengo que dar como un hijo de Dios, ¿no? Juan 15 dice que los que están en Cristo iban a dar muchos frutos. O podemos decir, iban a llevar adelante muchas obras. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿qué entendemos nosotros? O cómo podríamos decir, bueno, para mí una buena obra es esto, ¿no? Y poder un poquito ahí bucear en eso, en qué nosotros entendemos acerca de las buenas obras. Si alguien nos preguntara, hermanos, bueno, ¿qué es una buena obra? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Quién es el primer valiente que se anima en esta tarde? Y yo hoy ayudé a una señora muy mayor a cruzar con un carrito, es una buena obra para mí. Muy bien. Es importante las dos cosas, ¿no? Lo que él está diciendo porque... Y la señora me agradeció y fue un medio para hablarle de ti. Muy bien. Muy bien. Buen ejemplo, hermano. Porque una de las cosas que vamos a ver es que aún el incrédulo, el hombre natural, sin arrepentimiento, puede hacer cosas buenas. Eso no quiere decir que eso bueno que estoy haciendo es una buena obra delante de los ojos de Dios. No todo lo que el hombre hace es bueno, que no es algo malo, que no es pecaminoso, es una buena obra a los ojos de Dios. Puede ser algo bueno, pero no es una buena obra. Y eso es lo que la confesión va a explicarnos, qué es una buena obra, ¿no? Porque recuerden, Pablo les escribe a los hermanos en Efesios, el capítulo 2, versículo 10, dice que Dios ha preparado para su pueblo, habla de una exclusividad, de una obra puntual y exclusiva de la iglesia que ellos harán, ¿no? Era la característica de la iglesia. Estas son las buenas obras que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas, ¿no? Llevando adelante esas buenas obras. Entonces el ejemplo de Carlos está perfecto. Yo ayudé a una persona a cruzar la calle y la señora me agradeció y me dijo que era un buen muchacho y bueno, humanamente hablando está bien, es correcto. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podemos...? Es como algo bueno que le puedes hacer a los demás, cualquier otra cosa. Sí,
Lo mismo, un hombre incrédulo puede hacer cosas buenas, aún sin tener una relación con Dios, aún sin haber creído en el Evangelio. Es algo que se conoce como la gracia común, ¿no? Dentro de esa gracia común, Dios a veces permite que el hombre haga algo bueno, y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Cantidad de científicos, de médicos que hicieron mucho bien a la humanidad, pero no tenían nada que ver con Dios. Eso era algo bueno, pero no era una buena obra a los ojos de Dios, ¿no? Quiero más o menos darle algo para poder identificar lo que son las buenas obras, ¿no? Y podemos hablar de 3 características fundamentales. Y una es que lo que hacemos, la motivación que nos mueve, valga la redundancia, a hacer lo que vamos a hacer, no es ni la persona ni nuestra propia gloria, es el amor a Dios, ¿no? Por eso el Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? O sea, lo que me motiva no es un amor egoísta de buscar que la persona vea cuán bueno, cuán amable soy, sino que hay un amor por él, porque Dios me manda a amarle, ¿no? La segunda cosa que acompaña a una buena obra es el nombre de Cristo. Lo hacemos en su nombre y lo hacemos para que ese nombre sea reconocido, ¿no? Y por último, lo hacemos para su gloria. Entonces, cuando nosotros queremos identificar si lo que estoy haciendo es algo que Dios reconoce como una buena obra, tiene estas 3 características. Lo hacemos por amor a Dios y por amor al prójimo. Lo hacemos en el nombre de Cristo, o sea, para que Cristo sea proclamado, predicado, enseñado, reconocido. Y lo hacemos para su gloria. Entonces ahora, todo lo que yo voy a hacer, todo lo que para mí era algo que como una obligación de hacer lo correcto y de hacer buenas obras, tienen que ser ahora filtradas por estas 3 cosas. Lo que hice fue por amor a la persona, fue por amor a Dios, fue por amor a mí mismo, ¿no? Hay una filosofía que se conoce, que nunca me sale el nombre, pero que ustedes van a saber interpretar, que es amor por las personas, amor por la humanidad. ¿Cómo? Filantropía. Filantropía, está. Filo es amor, ¿no? Y antro o filantropía es amor al hombre, ¿no? Y es algo bueno, pero lo que acompaña ese sentimiento, esa filosofía, es un amor incorrecto, porque no lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos por amor al hombre. Aún lo hacemos para yo ser reconocido como una buena persona. Y muchas de las obras que nosotros hacemos como cristianos están impulsadas por amor a la persona, pero no por amor a Dios. Entonces lo que la confesión de fe nos va a proclamar y nos va a enseñar, y básicamente la Biblia nos va a enseñar, es que las buenas obras están completamente impulsadas por un amor a Dios, sin igual. Un ejemplo de buenas obras es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Carlos oraba hace un momento y decía, ¿no? Hablaba de Cristo como ese ejemplo que nosotros tenemos para considerar, y Cristo es el ejemplo de un hombre que hizo buenas obras. Dice la palabra que su obediencia a Dios fue total. Él no había una resistencia o una oposición a la voluntad de Dios. De hecho, dice Pablo en Romanos 15:3 que él no se agradó a sí mismo, sino que todo lo que hizo era lo que siempre le agradaba al Padre. Juan 8:29. No había límites en su entrega a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque él murió conforme a la voluntad del Padre. Cristo es un ejemplo de un hombre que entendía el hacer las buenas obras, lo hacía por amor a Dios, lo hacía para la gloria de su Padre. El hombre natural, el hombre sin Cristo, puede realizar un montón de buenas acciones. El hombre puede leer la Biblia, el hombre natural puede leer la Biblia, puede asistir a una reunión de enseñanza bíblica, puede ofrendar, puede ocuparse de los pobres y de los necesitados. Sin embargo,
Estas no podemos calificarlas dentro de las buenas obras porque no buscan la gloria de Dios. No están buscando agradar a Dios con lo que están haciendo, sino que es parte de la búsqueda que el hombre tiene en su orgullo de agradarse a sí mismo. Y eso es lo que Isaías 64:6 dice, que nuestras obras son trapos de inmundicia. No solamente porque están afectadas y manchadas por nuestro pecado, sino porque lo que estamos buscando es nuestra propia gloria. Cuando nosotros leemos ahí en la carta de Tito, y quiero que vuelvan ahí por favor, un pantallazo bien rápido de lo que Pablo está escribiendo y lo que está pasando ahí, es que Pablo nos está escribiendo con un propósito bien claro. Versículo 1 dice que él les está escribiendo conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Lo que él está diciendo es, esta carta es netamente instructiva. Él está escribiendo a los que han creído en Dios para que puedan conocer la verdadera fe o la verdadera religión. Eso lo vemos en el versículo 1. Versículo 5 del capítulo 1 nos dice que él había enviado a Tito a Creta con un propósito, para que pudiera poner en orden o corregir lo deficiente según la versión que estemos leyendo. Pero esto nos permite ver un poco la situación. Pablo dice, esta iglesia necesita ser enseñada. ¿Por qué? Porque hay un desorden, necesita ser ordenada, y ese orden iba a venir como consecuencia de que ellos conocieran, versículo 1, la verdad que es según la piedad. Entonces, esta era un poco la situación. Versículo 13 dice que le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Lo que vemos ahí es que no había una buena enseñanza, había carencias del conocimiento de Dios, no tenían una fe saludable. Versículo 16 del capítulo 1 dice también, porque hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ellos tenían el nombre de iglesia y tenían esa particularidad de haberse dado a conocer como parte del pueblo de Dios. Pero dice Pablo, hay algo puntual que niega lo que ellos están diciendo que son, y son sus hechos. La palabra hechos es la misma palabra que nosotros encontramos para obras. O sea que muchas veces la palabra obra puede ser identificada como buenas obras o como malas obras. Es lo que está diciendo acá, versículo 16. Dice, sus hechos lo niegan porque ellos son abominables, son desobedientes, son inútiles para cualquier obra buena. O sea, dice, en ellos hablan de conocer a Dios, pero cuando se trata de hacer buenas obras están incapacitados. No es que no quieren, es que no pueden. Porque Dios no es su Padre, porque Dios solamente está en sus bocas y ellos no conocen a Dios. Por eso es imposible que ellos obren correctamente como Dios espera de sus hijos. ¿Por qué? Porque la necesidad mayor para que las obras buenas estén en nosotros es haber sido regenerados. Porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros el que permite que esas buenas obras tengan lugar en nuestras vidas. La situación que Pablo está describiendo de la iglesia es bastante desalentadora, ¿no? Necesitaban conocer la verdad, había un poco de desorden, había que reprenderlos porque seguramente se estaban desviando de la fe, y había algunos dentro de la iglesia que profesaban conocer a Dios, pero a la hora de contemplar sus vidas o su fe o su confesión, no estaban las obras. Por eso dice el versículo 16, son inútiles para toda obra buena. Y no se refiere a que ellos no podían salir y como compartíamos, ayudar a una persona o sacar de su dinero y ayudar a alguien. Sí, podían hacerlo, pero no se trata de eso en las buenas obras. Las buenas obras se tratan de esas acciones espirituales que son consecuencia de nuestra relación con Dios. No es algo que nace de nosotros, es algo que Dios produce en nosotros como consecuencia de esa relación que nosotros tenemos
con Él. Dice versículo 1 del capítulo 2 de Tito. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Una vez más, el mismo concepto del capítulo 1. Dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen, a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas, en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Hermanos, todo lo que Pablo está ahora señalando en el capítulo 2 son cosas de la vieja vida que ellos tenían, que no tenían nada que ver con la nueva vida que ahora tenían en Cristo. Entonces le dice, bueno, tenés que enseñarles a que ellos hagan buenas obras. Y la manera que él empieza a enseñarles es mencionarle lo que no son buenas obras. Entonces él dice, bueno, versículo 2 del capítulo 2 dice que ellos sean sobrios, que sean dignos, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Bueno, esto es lo que ellos tenían que ahora incorporar a su conducta y a su vida. Y dice que las ancianas tenían que ser reverentes en su conducta, no tenían que ser calumniadoras ni esclavas del vino, tenían que enseñar lo bueno. Si nosotros prestamos atención, podemos darnos cuenta que Pablo está diciendo, bueno, estas son las buenas obras que tienen que habitar en nosotros como consecuencia de la salvación que Dios ha logrado en nosotros. Versículo 9 del capítulo 2 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Acá la palabra siervo está hablando de los esclavos, ¿no? Dice que ellos se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Bueno, Dios ha preparado buenas obras, dice Pablo, para que anduviésemos en ellas. Estas son las obras, consecuentes de la obra del Espíritu en las vidas del pueblo de Dios. Estas son las obras que Él iba transformando en nosotros, que Él iba produciendo en nosotros. Es ese cambio de conducta, es ese cambio de mente, es ese cambio de comportamiento, es ese cambio de actitud, es ese cambio de corazón, de manera de hablar. Es el cambio que produce el Evangelio en una persona. Son las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Capítulo 2, versículo 12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. No solamente las obras son algo que nosotros tenemos que hacer, que son como consecuencia de la obra del Espíritu Santo, sino que es algo que nosotros anhelamos, queremos hacerlo. Buscamos nuestra santificación. Nosotros buscamos cada día ser más semejante a Cristo, buscamos compartir el Evangelio, buscamos edificar a los hermanos, buscamos orar unos por otros, buscamos alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, buscamos conocer a Dios a través de las Escrituras. Todas estas cosas y muchas otras más son esas buenas obras que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros. El capítulo 3 de Tito, del versículo 1 dice, recuérdalos a que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también, acá está, esto es sumamente importante, dice, nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Y después el versículo dice,
pero cuando se manifestó la gracia de Dios, el Señor nos salvó. Entonces Pablo está hablando de esa transformación. Entonces podemos entender que ese cambio de vida era consecuencia de la obra del Espíritu en nosotros, en un pueblo redimido. Entonces podemos decir, hermanos, que las buenas obras son las que persiguen a los creyentes, a los que el Señor ha salvado por medio del Evangelio. Si ustedes notan lo que acabamos de leer, está diciendo que está haciendo una mención de su vida pasada, ¿no? Dice, bueno, ustedes antes eran esto, ¿no? Antes eran necios, desobedientes, estaban perdidos, eran esclavos del deleite, de los placeres, vivían en maldad o en malicia, eran envidiosos, eran aborrecibles y odiaban a todo el mundo. Pero ahora, dice Pablo, cuando se manifestó la gracia de Dios, nos salvó por obras de justicia que Él hizo, no que nosotros hubiéramos conseguido. Pero la diferencia entre las malas obras de nuestra vieja vida y las buenas obras que Él está esperando de nosotros, como dice el versículo del capítulo 3:1, preparados para toda buena obra, es consecuencia de la obra del Espíritu en nosotros. El versículo 14 del capítulo 3 de Tito dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin frutos. De manera entonces, hermanos, que las buenas obras están íntimamente ligadas a la redención de una persona. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede, por más que se esfuerce y por más que disponga su corazón y su mente, hacer buenas obras. Porque ahora lo veremos con más claridad en la confesión. Pero la confesión dice que las buenas obras son aquellas cosas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y que esas buenas obras están acompañadas por la obra de su Espíritu. En otras palabras, no es algo que yo hago, es algo que el Espíritu de Dios produce en mí y me lleva a hacerlo. Eso es una diferencia entre una buena acción y una buena obra. Entonces, vamos a pasar rápidamente al texto de la confesión y vamos a leer ahí el primer párrafo. Dice, las buenas obras solamente son aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin la autoridad de esta, o sea, de la palabra, han inventado los hombres por un fervor ciego con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Ahí está lo que hablábamos antes, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero para mí esto es bueno y lo tengo que hacer. Pero el punto es que lo que Dios califica como una buena obra es algo que está respaldado por la enseñanza de las Escrituras. Yo puedo tener una buena acción, pero una buena obra es toda aquella que está respaldada en la palabra, que no está fundamentada en un deseo personal de hacer lo correcto, sino que, como decíamos antes, está hecho por amor a Dios, está hecho en el nombre de Cristo y está procurando la gloria de Dios. Si vamos al párrafo 2 de la confesión, dice, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación tengan como fin la vida eterna. Este párrafo es precioso, está completamente, si usted lo ha podido identificar, repleto de pasajes de la Biblia, ¿no? Hay pasajes por todos lados. Bueno, pero dice, las buenas obras son de alguna manera nuestra obediencia a la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando Dios me dice que yo tengo que hablar la verdad con mi prójimo, eso es algo que encuentro en la palabra de Dios, es algo que yo humanamente no puedo llevarlo adelante. Pero si el Señor me ha salvado, si su Espíritu está en mí, Él me va a capacitar en su gracia
para que yo hable la verdad. Y cuando estoy hablando la verdad por amor a Dios, en el nombre de Cristo y para la gloria de su nombre, estoy llevando adelante lo que dice acá. Estoy siendo obediente al mandamiento de Dios. Y eso es una buena obra. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo no estoy produciendo, es algo que el Espíritu de Dios está logrando en nosotros. Dice, estas buenas obras son los frutos y evidencias de una fe verdadera. Acá puede venir cualquiera y decir, yo soy salvo, el Señor me salvó. Y puede dar un testimonio maravilloso de salvación. Pero si no hay frutos, si no hay buenas obras, entonces nos corresponde como cristianos y como iglesia exhortarlo a que considere su salvación. No es que tenemos que poner en duda la salvación de nadie, pero si no hay frutos dignos de arrepentimiento, si no hay buenas obras que evidencien una fe verdadera, una fe viva, entonces tenemos que decir, no estés tan seguro de que estás en paz con Dios, porque la fe verdadera se evidencia por una fe viva. Y no quiere decir una fe que está todo el tiempo creyendo, no, es una fe en acción, es una fe que todo el tiempo está llevando adelante en obediencia a lo que Dios manda en su palabra, orando, compartiendo el Evangelio, buscando a Dios, animando a otros. Es una vida espiritual activa. Indudablemente, hermanos, hay momentos en nuestra vida que tendremos nuestros conflictos y que encontraremos esos baches o paréntesis en nuestra vida espiritual. Pero por lo general, nuestra fe tiene esta característica. Es obediente, produce fruto y está constantemente activa, buscando a Dios, queriendo servir a Dios, queriendo llevar adelante su palabra. Y lo fundamental de esto es que no lo hago con el fin de que todos me vean a mí qué espiritual que soy. Porque eso es algo que también tenemos que considerar. Porque muchas veces todos nosotros, sin que lo manifiesten abiertamente o públicamente, todos nosotros hemos hecho cosas para que la iglesia nos viera como espirituales. Y eso Dios lo descalifica, porque una buena obra está impulsada por un amor a Dios, en el nombre de Cristo y para la gloria de su nombre. Y cuando yo busco mi propia gloria, puedo hacer lo mejor que puedo hacer como cristiano, pero Dios lo desecha, lo descalifica, porque eso no está hecho para su gloria, sino para nuestra propia gloria. Dice, los creyentes, cuando están obrando, cuando están llevando adelante estas obras espirituales, están manifestando su gratitud a Dios. Están diciendo, Dios, porque estoy agradecido con tu redención, con tu salvación, te sirvo. Hago lo que es correcto en tu nombre, hago lo que tu palabra me manda. No porque tengo que mostrar nada a nadie, sino porque estoy agradecido. Hermanos, el tema del agradecimiento es fundamental para entender nuestra fe. Cuando yo entiendo que Dios me salvó y que tengo que ser agradecido porque no merezco nada, ese es el motor principal de mi gozo, de mi esperanza, de mi servicio a Dios. Cuando yo soy agradecido a Dios, nada ni nadie me puede quitar esa disposición de servirle a Él. Porque no lo hago por nadie en particular, lo hago porque soy agradecido con el Señor. Noten que esas buenas obras también fortalecen o nos dan seguridad, edifican a los hermanos, adornan la profesión del Evangelio, ¿no? O sea, Pablo le escribe a Tito que la doctrina tenía que ser adornada, ¿no? Que tenía que ser presentada de una manera maravillosa, atractiva a los ojos del mundo. Y eso es lo que el Señor dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es vivir a Cristo. Eso es una buena obra. Creo que es Lutero el que dice, Dios no necesita tus buenas obras, porque no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe en Cristo. Pero tu vecino sí necesita las buenas obras. Y hermanos, nuestras buenas obras nos ayudan a adornar lo que decimos ser. Son confirmaciones, son como perlas en un collar de oro. No solamente hablo de Cristo, sino que tiene un doble valor, un doble
peso cuando yo hablo de Cristo, pero los hermanos pueden ver a Cristo en mí. Eso es lo que está diciendo acá. Que una cosa es que yo hable acerca de lo que Dios manda y que pueda contar todo lo que la palabra de Dios nos enseña, y otra cosa muy distinta, pero indudablemente necesario, es vivir esa verdad, ¿no? Adornar la doctrina del Evangelio de Cristo, ¿no? Dice, tapan la boca de los adversarios. Esto está en la primera carta de Pedro, cuando dice, y acá en Tito también habla de la que era necesario tapar la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos que se habían levantado y decían, no, pero estos son unos mentirosos, estos son falsos, son hipócritas. Y Pablo decía, no tenemos que enredar en discusiones vanas que no conducen a nada. Lo que tenemos que hacer es vivir a Cristo. Y eso es un testimonio tan poderoso, tan impactante, que iba a ser como una mordaza para todos aquellos que blasfemaban a los hermanos y blasfemaban el nombre de Cristo. Ese es el poder que Dios les concede a las buenas obras, ¿no? Dice, Dios nos ha creado, esa palabra hechura tiene la idea de creación. Dios nos creó, Dios nos dio una nueva naturaleza que ahora puede llevar adelante cosas buenas, cosas espirituales, ¿no? Creados en Cristo Jesús para ello. O sea, ese es el propósito de nuestra redención. Esa es la razón por la cual nosotros podemos mostrar que estamos en Cristo, en las buenas obras. Pasemos al tercer párrafo y dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ellos, como si estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte del impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ello. En otras palabras, lo que está diciendo es, no es que tenemos que, bueno, como siempre decimos, bueno, si esto es de Dios, se tiene que dar. Si Dios quiere que apague la luz, se va a apagar la luz sola. No, levantate y apretá la perilla. Bueno, esto es más o menos, burdamente hablando, lo que está diciendo. Indudablemente las buenas obras es una, valga la redundancia, una obra del Espíritu. Pero Dios me manda en su palabra en abundar en buenas obras, en que yo tengo que procurarlas, en que yo tengo que hacerlas. Es verdad, es una obra de Dios, es una obra de su Espíritu, pero también me manda su palabra a llevarlas adelante. Por eso dice, no tengo que volverme negligente en eso, sino que tengo que estar activo. Mi fe es una fe activa, una fe viva, que tiene que procurar hacer buenas obras para la gloria de Dios. No quiero dejar de mencionar que dice la primera parte, esta capacidad que tienen los creyentes, ¿no? Como dice Pablo en Tito 1:1, bueno, estas cosas le vamos a escribir a los que creen. Esto no es para cualquiera, esto es para los creyentes. Porque los creyentes pueden hacer esas buenas obras no por ellos, sino completamente por la obra del Espíritu de Cristo en ellos. Es una obra espiritual. Es una obra de Dios en nosotros. Es un testimonio de que Dios está en nosotros, que nosotros mismos podamos llevar adelante estas obras que Dios espera de su pueblo. Pasemos al 4, dice, quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios quiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Bueno, en otras maneras dice, bueno, podemos hacer las obras más preciosas y hacer un montón de cosas buenas, pero bueno, nunca será suficiente para alcanzar el nivel que máximo de lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Siempre vamos a estar ahí, o por nuestro pecado, o por nuestra negligencia,
faltando o no alcanzando el grado de lo que tendríamos que hacer según la gracia de Dios en nosotros. Pensaba en que hace poco contaba el pastor Washer de la muerte de su tío. Dice que su tío murió y él fue a la iglesia donde su tío se congregaba por más de 30 años y ahí pasó el pastor de su tío y dice que comenzó a hablar de todo lo bueno que era este hombre. Decía, no, porque el tío se llamaba Guillermo. Decía, no, porque nuestro hermano Guillermo era un hombre muy bondadoso y ayudó a esta familia y ayudó a este otro. Era un hombre muy amable y empezó a contar todas las cosas que hizo como obras durante 30 años. Y contaba Washer que mientras este hombre hablaba y contaba de las obras que su tío había hecho, dice, a medida que el tiempo pasaba yo me iba enojando más y me iba enojando más. Y dice, estaba ahí en el banco ya a punto de levantarme para irme, cuando este hombre dijo, bueno, todas estas obras que hemos mencionado de nuestro hermano Guillermo no sirven para nada. Porque ninguna de estas obras le salva. Ninguna de todas estas cosas buenas que él pudo haber hecho eran suficientes para justificarlo delante de Dios. Él necesitó de la obra perfecta y eterna de Cristo en la cruz para que pudiera ser redimido. Y eso es lo que también necesitamos nosotros. Indudablemente yo no voy a hacer buenas obras para salvarme, pero sí esas buenas obras van a testificar de que Dios me salvó. Por eso son tan importantes y por eso eran tan importantes para aquella época. Vamos al otro párrafo. Dice, nosotros no podemos aún por nuestras mejores obras merecer el perdón de pecado o la vida eterna de la mano de Dios a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay en nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Hermanos, esto es precioso. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos, mucho menos depende de lo que dejemos de hacer. Nuestra salvación sí es por obras, pero no por la nuestra, es por la obra de Cristo. Es la obra que Él hizo, que el Padre dijo, consumado es. El sacrificio está hecho, la deuda está pagada, el pueblo está redimido. Es la obra de Cristo lo que el Padre ve constantemente y por eso nos recibe. Nosotros no tenemos que vivir bajo esa atmósfera de presión, buscando agradar a Dios. Nosotros ya somos agradables delante de Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De manera que estas obras no son una búsqueda de ganarnos el favor de Dios. Todo lo contrario, como leíamos anteriormente, son una manera de manifestar mi gratitud a Dios. Señor, gracias por tu Hijo. Señor, gracias por el sacrificio de Cristo. Ahora, hermanos, lo que nosotros notamos rápidamente en nuestra vida es que nos olvidamos muchas veces de las buenas obras y que la mayoría del tiempo en nuestra vida somos ingratos con Dios. No somos agradecidos con Dios. No estamos todo el tiempo pensando en esta maravillosa obra, en que fue su obra la que perdonó nuestros pecados, no la nuestra. Por eso dice la confesión que nosotros no podemos satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Dice, hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Eso es maravilloso, ¿no? Porque una de las cosas con las que lidiamos todo el tiempo en nuestro corazón cuando estamos sirviendo a Dios o cuando hemos alcanzado cierta madurez o fidelidad a Dios es decir, oh, qué buen siervo que soy. No, simplemente cumpliste con lo mínimo que podías haber cumplido. Soy un siervo inútil porque lo que se me mandó a hacer, eso hice, no pude hacer más porque somos limitados. De manera que cuando estamos obrando, no podemos dejar de olvidar que somos siervos inútiles.
y a tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu. O sea, no es una bondad que está en mí, no es algo que nace de mi naturaleza bondadosa, no, es consecuencia de la obra de su espíritu en nosotros. Y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. O sea, está diciendo, si se tratara de nuestras obras, no nos libraría de la ira de Dios. Lo único que me libra de la ira de Dios es la obra de Cristo. Lutero, en el proceso previo a su conversión, estudiando el libro de Romanos, entendió que él podría ser justificado por medio de la fe y que esa fe lo libraba de la ira de Dios. Que no era su obra, que no era lo que él podía hacer, era la fe en Cristo. Y esto es lo que está diciendo aquí la confesión. Está comentando que por más que nosotros podamos hacer obras, están mezcladas con nuestra debilidad, son impuras, son imperfectas y que de ninguna manera nos librarían si no fuera que Dios nos cubrió con la justicia de Cristo del castigo de Dios. Pasemos al número 6. Que dice, no obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, son buenas obras también, son aceptadas en Él, no como si fuera en esta vida eternamente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. ¿Cuánta necedad hay en nosotros, hermanos, de pensarnos que somos importantes, que somos buenos cristianos, que ya hemos alcanzado la máxima expresión de la santidad? Dice, la única razón por la que Él recibe nuestras buenas obras son porque las mira en su Hijo, porque nos mira a través de Cristo, porque si no, nada de lo que nosotros hacemos sería aceptable delante de sus ojos. El último párrafo dice, las buenas obras hechas por los hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo a la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Hermanos, ahí en Hebreos, el capítulo 12, versículo 21, si me acompañan, ya para terminar, pensando un poco en esto. Hebreos 13, perdón. Hebreos 13, 21, creo que vamos a leer del 20. Sí, el 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuando nosotros entendemos correctamente la doctrina de las buenas obras, entendemos que son, como dice Santiago, una prueba de la fe verdadera. O como dice Pablo en Tito, es una obra que el cristiano tiene que estar embarcado y procurando todo el tiempo, no para salvarse. La salvación no es por obra, es por medio de la fe en Cristo, en el Hijo, en su sacrificio. Pero sí debemos procurar las buenas obras como una señal de la nueva vida que tenemos en Él, como una señal de la regeneración. Dice Pablo, hay muchos que profesan conocer a Dios, pero su falta de obra niegan que conocen a Dios. Porque cualquier persona que conoce a Dios tiene esta característica. Él nos ha hecho aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, produciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él por medio de Jesucristo. Esto podemos decir es
el corazón o la médula de la doctrina de las buenas obras. Entender este versículo es entender de alguna manera todo lo que estábamos viendo acá. Él, por medio del pacto, de la sangre del pacto eterno, dice el versículo 20, nos capacitó, ahora nos hizo aptos. De otra manera, nada de lo que yo hacía era aceptable a los ojos de Dios. Él dice, esto es un trapo de inmundicia. Es algo que debo desechar, es algo que me ofende porque está manchado por tu humanidad, por tu pecado. Pero dado que estamos cubiertos en la sangre del pacto eterno, ahora Él nos recibe, nos hizo aptos para que nosotros podamos servir a Dios, para que nosotros podamos hacer buenas obras, para que nosotros podamos llamar a Dios Padre, para que podamos invocarlo y pedir su ayuda, su socorro en el trono de la gracia. No son nuestras buenas obras la que nos hace apto, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos permite estar en una correcta aptitud delante de Dios para hacer lo que es agradable delante de Él. Es la redención de Cristo en la cruz del Calvario que Él logró y consiguió para nosotros, lo que nos permite hacer ahora, procurar y desear la voluntad de Dios. Esas son las buenas obras. Dice el versículo 21, es Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Es su Espíritu obrando en nosotros para que podamos hacer lo que es correcto y agradable delante de nuestro Dios. Y todo esto es por Jesucristo, es por Cristo, es por su obra, es por su transformarnos a través de nuestro andar en Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si somos de Cristo, si su sangre nos ha impactado, y si ustedes pueden luego en sus casas leer toda la carta de Tito, son pocos capítulos, son 3 capítulos, vamos a darnos cuenta de qué manera están totalmente ligados la salvación con la nueva conducta, con las nuevas obras, la obra de Cristo en la cruz, con esa vida acompañada por frutos que muestran nuestra redención. ¿Eres de Cristo? ¿Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? Si es así, las buenas obras deben acompañarnos. Las buenas obras no es algo que yo tengo que hacer para que Dios esté contento y me bendiga y diga, oh, qué buen hijo. No, las buenas obras, como dice Juan 15, son los frutos que Él produce en nosotros. Son los frutos por estar ligado a Dios. Una de las figuras muy particulares que había en Israel cuando ellos se congregaban en el sí, pero en el anterior, no el templo, en el tabernáculo, ahí está, gracias hermano. Tenían la vara reverdecida de Aarón, lo vamos a encontrar en el Pentateuco que se menciona mucho. Y esa era la vara con la que Aarón sacó al pueblo de Egipto. Era una vara seca, pero cuando se acercó a la presencia de Dios, esa vara reverdeció, cobró vida. Y es maravilloso porque podemos hacer una aplicación de nuestra vida. Esos éramos nosotros, una vara seca, muerta, que nadie daba 2 pesos por nosotros. Pero cuando llegamos al encuentro con Dios, Él nos salva y nos da vida, y esa vida produce frutos, produce hojas, y nuestra vida es una nueva vida que reverdeció para darle la gloria a Dios y para producir frutos para Él. Hermanos, eso es las buenas obras. Que el Señor nos ayude a que eso sea una realidad en nuestra vida. Y si por ahí nosotros estamos claudicando en nuestro andar, en buscar las buenas obras, no se trata de nuestro esfuerzo, se trata de la gracia de Dios. Señor, ayúdanos a andar en buenas obras. Y si también nos damos cuenta que nunca fuimos de Cristo, podemos volvernos a Él rápidamente, a la cruz del Calvario, y pedirle que nos salve. Que sea la obra de Cristo nuestra esperanza y nuestra confianza de redención y de justificación por medio de la fe. Vamos a orar.